Hola familia de Finanzas con Estilo, espero que se encuentren bien en el día de hoy. Hoy vamos a estar analizando al SP 500, vamos a estar viendo en qué P/E ratio se encuentra cotizando, si se encuentra muy caro o muy barato. También vamos a estar viendo los diferentes tipos de sectores. Sabemos que la bolsa de valores en general ha caído muchísimo durante el pasado mes, casi pasado 2 meses. Así que hoy vamos a estar haciendo una actualización a varios videos que ya yo he hecho hablando sobre el SP 500 y qué yo estimo o qué creo que va a suceder en base al análisis técnico y evaluaciones que estoy viendo en el SP 500 en general. Así que si esto es lo que te interesa, te invito a suscribirte, quedarte en el video, destruir ese botón de me gusta que me ayudaría un montón. Así que sin más que decir, vamos con el video. Y bueno, podemos ver que la bolsa en general en el día de hoy está en verde de una manera bastante sólida. Temprano en la mañana vimos al SP 500 más de un 3% arriba en verde. El Nasdaq tuvo casi un 3.50 y el Dow Jones más de un 2%. Hemos corregido ya bastante desde temprano en la mañana. Y esta subida se está debiendo a que supuestamente el gobierno de Estados Unidos con el gobierno chino están hablando sobre los aranceles para tener un acuerdo, supuestamente. A mi entender, yo no he visto ninguna noticia todavía de que China confirme esto. Así que sabrá Dios si esto es otra de esos cuentos de Trump, quién sabe. Pero yo no he visto ninguna noticia diciendo que, sí, el gobierno chino estamos negociando con Estados Unidos. Yo no lo he visto. Así que hay que estar pendiente a esto porque nadie sabe lo que pueda pasar. Recordemos que los aranceles están en pausa. Solamente una pausa de 90 días y ya quedan menos de esos 90 días. Así que quién sabe lo que pueda pasar de aquí a los próximos 2 meses, cuando toda esta fecha de los aranceles se acerca aún más y la incertidumbre va a seguir creciendo en el mercado. Especialmente si el gobierno chino y el estadounidense no llegan a un acuerdo. ¿Ok? Va a haber mucha incertidumbre y la volatilidad en el mercado va a incrementar muchísimo. Ahora, con todas estas caídas que vimos, vamos a ver cómo está el SP 500 y sus diferentes sectores. Cómo se encuentran, si están caro, barato y eso. Podemos ver aquí que en base al P/E ratio promedio de 5, 10 y 20 años, la mayoría de los sectores están overvalue o caros. ¿Ok? A excepción de unos cuantos sectores que están en un precio justo. ¿Ok? El sector de real estate se ve a un precio justo. El de Consumer Discretionary está a un promedio justo. Comunicación y servicios justo y el sector de energía se ve que está a un precio justo. Pero los demás sectores están overvalue o muy caros, expensive, ¿ok? Así que incluso con las grandes caídas que vimos, la mayoría de los sectores todavía siguen caros, especialmente el sector de tecnología, que es el sector favorito de muchas personas porque ofrece un mejor crecimiento. Ahora vamos a ver ese sector cómo se ha movido. Podemos ver que cotiza un P/E ratio de 35.96. Así que un P/E ratio bastante caro, especialmente cuando en los últimos 5 años se ha movido entre 25.85 y 32.78. Así que estamos bastante por encima del promedio más alto que se ha movido el P/E ratio en los últimos 5 años. Y nos dice que está overvalue. Si miramos aquí la gráfica, que tantos anuncios ponen en estas páginas, ¿verdad? Si miramos la gráfica aquí, podemos ver que estamos bastante por encima y estamos casi en el borde de la segunda desviación estándar, ¿ok? Que está en 36.25. Estamos bastante cerca ya de sobrepasar toda esa área. Así que vamos a ver 10 años, cómo se ha movido. 10 años todavía estamos sumamente por encima de la segunda desviación estándar. Me gustaría ver una caída bastante grande en este P/E ratio porque eso nos dará muchas mejores compras, ¿ok? Muchas opciones de compra en estas compañías de tecnología grandes. Podemos ver que en la corrección del 2022, el sector de tecnología llegó a cotizar a un P/E ratio de 22.03. Yo entiendo que ya las cosas obviamente no son lo mismo de aquí de donde estamos ahora a 3 años atrás. Ok, la tecnología ha avanzado mucho más y todo este tipo de cosas, inteligencia artificial, pero miren cuánto estaba cotizando en el punto más alto, en 31. Así que tuvimos una caída casi de más de 9 puntos en P/E ratio y actualmente estamos en 35. Así que si vemos una caída similar, vamos a suponer de un 9 o un 8, que es una caída bastante grande, vamos a estar hablando que el SP 500, el sector de información y tecnología, puede caer a un 26, un 27. Ok, que estaría bastante atractivo el sector en esos puntos.
Y sería lo ideal, ¿verdad? Para comprar mucho de compañías de tecnología a largo plazo. Pero actualmente estamos bastante caros. ¿Ok? Ahora, vamos a saltar el SP500 de lleno. Vamos a ver cómo se ha movido el SP500. Ya vimos ahí que el SP500 nos dice que está caro. ¿Ok? Podemos ver aquí. Nos dice que está caro. Se ha movido en los últimos 5 años en base a un P/E ratio de 19.34 y 24.04. Actualmente estamos cotizando a 26.70. Incluso con las caídas que hemos visto en el SP500 en los pasados días. Actualmente se ha ido recuperando, así que de seguro que cuando estábamos en el fondo de que llegó el SP500 hace poco, obviamente este P/E ratio iba a estar un poco más barato, pero yo no creo que estuvo más bajo que este, que el máximo que se ha movido en los 5 años. Así que el SP500 en general sigue caro. Vamos a ver aquí en 5 años cómo se ha movido. Vamos a verlo desde aquí. Podemos ver que estamos por encima de la segunda desviación estándar. ¿Ok? Así que no se ve muy bien. Estamos demasiado caros. Las valuaciones que estamos pagando en general en el SP500 están bastante caras. Y podemos ver aquí que en la corrección del 2022 llegamos a caer por debajo del promedio de 5 años del SP500, del P/E ratio. Así que volvamos a tocar esa área promedio de 5 años del SP500 en un futuro, no es algo descabellado. Puede suceder. ¿Ok? Y actualmente el promedio está en los 21.69. Ya vimos que el P/E ratio actualmente del SP500 es 26.70, promedio de 5 años, ¿ok? Este es el promedio de 5 años que está aquí. Vamos al de 10. En el promedio de 10 me dice que un P/E ratio de 18.73. Y ya lo tocamos en el 2022. Incluso caímos hasta los 15.39 aproximadamente. Así que tuvimos una caída bastante grande en el SP500 y se vio bastante atractivo porque estuvimos por debajo del promedio de 10 años del SP500. Así que fueron buenas zonas de compra sin duda alguna esta área de aquí. Vamos a ver el de 20. Tocamos el promedio de 20 años del SP500 en estos puntos, que actualmente está en 15.95. Así que una caída bastante grande. Mira dónde estamos acá arriba. Miren, estamos en unos puntos sumamente altos. Así que sin duda alguna esto me dice a mí, y por lo que vamos a ver próximamente en el análisis técnico, es que necesitamos una corrección bastante grande, pronta, que venga pronto, ¿ok? Sumamente más grande de lo que hemos visto actualmente, con las caídas casi que llegó el SP500 21% recientemente de caída. Así que necesitamos caídas grandes para que el SP500 vuelva a hacer sentido a las valuaciones. Estamos muy caros actualmente, bastante caros. Bueno, vamos a saltar al análisis técnico del SP500. Y desde ahora le comento que no se ve muy bien. Porque lo estaba viendo ayer. Si usted me sigue, obviamente, en YouTube, claro está. Yo le hice un post que les decía que en gráfico semanal y mensual no se estaba viendo muy bien la cosa. Especialmente el mensual. Vamos a verlo más adelante. Ahora, vamos a empezar con el diario. Gráfico diario del SP500. Podemos ver aquí que el cruce de la muerte, como se le conoce, que es cuando la media de 55 cruza la de 200, es un movimiento técnico bien bajista, ¿ok? Cruzamos ya la media de 200 hacia abajo, la de 55, y estamos por debajo. Si usted ha visto todos mis videos que yo le he hecho actualizando el SP500, incluso el SP500, mi primer video que le hice acerca de este índice, estaba más o menos por esta área, si no me equivoco, por acá arriba. Yo les decía que si rompíamos la media de 55 con mucha fuerza bajista, eso iba a cambiar la tendencia en un gráfico diario a bajista, de alcista a bajista, ¿ok? Y eso fue lo que pasó. Miren toda esta caída. Y también les dije, cuando se dé un posible patrón de rebote, como se dio aquí, desde este punto, ¿ok? Patrón de rebote desde este punto, que es cuando el ADX ya se gira a la baja y el squeeze momentum pierde fuerza aquí, ¿ok? Muestra debilidad. Esto me demuestra un posible patrón de rebote. Y miren, rebota la media para seguir cayendo. Y eso ha sucedido exactamente lo que mi estrategia, ¿verdad? Dice. Así que me ha salido bastante bien.
Ahora mismo estamos en un posible patrón de rebote alcista nuevamente, con una divergencia alcista confirmada. En base al squeeze momentum, podemos ver aquí, y el precio. ¿Ok? Si marcamos desde aquí hasta acá. Es una divergencia alcista. ¿Ok? ¿Hasta dónde yo espero que el precio llegue en base a esa divergencia alcista? Por lo menos a la media de 55. Aquí nuevamente hacer este mismo rebote. Hasta ahí yo esperaría que llegara. Por lo menos. Ya cuando el precio, si llegase a llegar a esa área, habría que obviamente hacer otro análisis, ver cómo llegó en base a fuerza, tiempo y volumen, claro está, y ver cómo, qué se puede hacer después de ahí. Pero actualmente eso es lo que yo esperaría que sucediera en base en un gráfico diario, porque ya el squeeze momentum tiene debilidad, el ADX está mirando a la baja, lo cual me dice que la fuerza bajista no, obviamente está disminuyendo y eso me da un posible de patrón de subida, un posible patrón alcista. Por eso es que yo lo veo de esa manera. ¿Ok? Pero que ahora mismo estamos viendo muchísima volatilidad en el mercado. Estamos bien susceptibles a las noticias. ¿Ok? Recuerden, el análisis técnico no toma en cuenta noticias. Esto es pura especulación de la persona que lo está haciendo, en este caso yo. ¿Ok? Así que eso es lo que yo esperaría en base a los patrones que estoy viendo. El RSI está mirando hacia arriba, está cerca del punto 50. Ya sabemos que cuando el RSI usualmente sube por encima del punto 50, eso me indica una tendencia alcista en base al RSI. ¿Ok? Pero la tendencia general en un gráfico diario actualmente es bajista. Pero si queremos ver una posible continuación del precio, por lo menos a la media de 55, el RSI tiene que seguir subiendo un poco más. Eso es lo que yo esperaría que sucediera. Ahora, que vaya a suceder, bueno, quién sabe. Yo estoy aquí especulando, ¿verdad? Así es el análisis técnico, pura especulación. Como les dije, aquí análisis técnico no toma en cuenta noticias que va a salir mañana, ni nada de eso, ni lo que vaya a decir Trump. Nadie sabe lo que va a decir. Porque Trump dice una cosa hoy, mañana dice otra. ¿Quién sabe? Así que, gráfico diario, divergencia alcista confirmada. Yo esperaría por lo menos un rebote a la media de 55. Así que, más o menos esta área. No nos queda mucho espacio de subida porque la media va a seguir cayendo. Podemos ver que está mirando hacia abajo. Así que hay que estar pendiente cómo se desarrolla el gráfico diario. Pero yo esperaría por lo menos, ese rebote a la medida de 55. Y en el día de hoy hemos tenido un retroceso ya bastante grande. Como les decía al principio de video, estuvimos subiendo bastante, pero ya estamos retrocediendo muchísimo. Y tenemos un gap aquí. Así que yo no dudo que este gap se vaya a llenar. Pero el precio en un gráfico diario tiene que empezar a subir ya. Si lo va a querer hacer, para llegar a la media de 55 porque el tiempo sigue pasándole. Así que tienen que empezar a hacerlo ya. Ahora, quiero verla en un gráfico de 4 horas. ¿Ok? Gráfico de 4 horas. Podemos ver aquí. Déjeme ver si le puedo borrar estas líneas. Vamos a borrar estas líneas. Ok. Vamos a un gráfico de 4 horas ahora. Podemos ver aquí. Ok, ahora sí. Podemos ver aquí que estamos topando la media de 55 periodos en un gráfico de 4 horas, lo cual no es bueno, no pudimos superarla. Así que en base a un gráfico de 4 horas no se ve muy bien. Podemos ver aquí que las caídas que tuvimos aquí fue un gráfico a la media de 55 para seguir cayendo, media de 55 para seguir cayendo y actualmente estamos en esta área. ¿Ok? El squeeze momentum me está marcando ya una posible, obviamente, debilidad. Esto significa rango caída. ¿Ok? Si el ADX empieza a girar al alza, vamos a tener problemas porque obviamente el precio va a caer mucho más y con mucha más fuerza, como más o menos sucedió aquí. ¿Ok? Que el ADX se giró al alza y el precio cayó con muchísima fuerza. Obviamente que si la noticia, que si todo esto, que si lo otro. Pero es que aquí ya el precio se veía fatal desde aquí. Y la noticia no había salido aquí en marzo 28. Ya el precio aquí se veía fatal. Teníamos debilidad en el squeeze momentum. El ADX no acompañaba ningún movimiento actualmente. Así que eso me decía a mí rango caída. Y el precio, podemos ver aquí que se desplomó. Así que hay que estar pendiente. Actualmente el precio no lo está haciendo muy bien en un gráfico de 4 horas. Y obviamente eso va a afectar el gráfico diario. El gráfico diario, por lo menos yo diría que le quedan unos 3 a 4 días máximo para que se complete este patrón.
y el squeeze momentum toque el punto cero, que es aquí, la línea del medio. Y después de ahí, si el precio no está haciendo nada, hay que tener cuidado, porque lo más seguro es que pueda seguir cayendo un poco más. Ahora vamos a ver el gráfico semanal. Gráfico semanal. Zona de soporte importante en base al perfil de volumen. Está en toda esta área, en los 4100 puntos más o menos, 4000, 4100, 200, dentro de ese rango. Que podamos llegar ahí, bueno, es una caída todavía bastante grande. Desde los precios actuales estamos hablando de un aproximadamente otro 22% de caída. Y desde los altos históricos hasta ese punto estamos hablando de un 32% de caída. Así que es una caída bastante grande, pero ya vimos que en esta corrección de aquí, el SP500 cayó un 27% desde este punto a este punto. Fue un 27% de caída. De que pueda llegar a esta área, quién sabe, pero es que se está viendo muy mal, la verdad. Se está viendo muy mal. Gráfico semanal, yo también les decía en mi último video que si rompíamos la media de 55 con mucha fuerza, que miren la fuerza aquí, la de X se la está demostrando, y obviamente la fuerza también entra por los ojos, porque se está viendo aquí, miren la fuerza de esta caída. Y la de X obviamente se mueve en base al precio, a lo que haga aquí, esto, y podemos verlo. Está subiendo, la de X no ha tenido ninguna, no sé, no está mirando a la baja ni nada, va muy alcista, la verdad. El squeeze momentum de igual manera no demuestra debilidad al momento. El RSI todavía está por debajo del punto 50. Así que la cosa no pinta bien. No pinta bien. Temprano en la mañana estuvimos bastante cerca de la media de 55, pero se ha retrocedido bastante. Así que no pinta muy bien hasta que yo no vea que el RSI, el ADX se gira a la baja y el squeeze momentum pierda fuerza. Hasta ese punto yo no pudiera ver un rebote. Un posible rebote en un gráfico semanal. Y ese rebote, obviamente, podría ser solamente hasta la medida de 55, pero todavía falta tiempo para analizar, obviamente, en un gráfico semanal cuando eso suceda. Pero no se ve muy bien al momento. Tenemos fuerza bajista, así que yo espero que en un gráfico semanal vamos a ir cayendo un poco más. Eso es mi especulación. Ahora, gráfico semanal, que yo entiendo que es lo más importante ahora mismo. Vamos a ver aquí. Miren. Gráfico semanal, no se ve muy bien la cosa, sinceramente. Ahora mismo estamos en una zona de rango o caída. Y por lo que estamos viendo, ya estamos teniendo obviamente una caída. Pero esta vela de absorción fue bastante grande. Así que absorbió muchísimo la caída. Si vamos a ver lo que sucedió aquí, podemos ver que el ADX empezó a mirar a la baja, el squeeze momentum empezó a tener debilidad, ¿ok? Y tuvimos esta corrección. Y fue a la media de 55. Si miramos las anteriores, podemos ver que cuando tenemos algún tipo de corrección en un gráfico mensual es a la media de 55, media de 55, media de 55 y media de 55. Este crash obviamente fue el 2008, y esto fue otra cosa, esto fue algo fuera de lo normal, al igual que aquí, que la burbuja del 2000. Así que actualmente, diría yo que por los pasados 15 años más o menos, vamos a ponerle 12 años, los retrocesos que hemos tenido en un gráfico mensual han sido a la media de 55 para seguir subiendo. Al momento. Podemos ver que estamos bastante por encima de la media de 55. Para llegar a esa media tendríamos que caer aproximadamente un 13% todavía. Tuvimos bastante cerca ya, porque esta media se encuentra en los 4.600 puntos aproximadamente. Pero la realidad es que se ve bastante mal. ¿Por qué? Miren aquí. Ups. Miren esto. Miren el squeeze momentum. Esta línea está bien mala. Si usted obviamente sabe de divergencias, ya usted sabe que esto es una divergencia bajista. Esto es una divergencia bajista en un gráfico mensual. Especialmente cuando ya la de X está mirando a la baja. Estamos empezando a tener ese retroceso y tenemos tiempo todavía para que este patrón de retroceso, de zona de peligro, se desarrolle por completo. Tenemos bastante tiempo.
Así que sin duda alguna podemos ir cayendo aún más en un gráfico mensual. Eso es lo que yo estaba viendo ayer. Una divergencia bajista. En base a la RSI, de igual manera, tenemos divergencia bajista. Y esto está confirmado. O sea, miren eso. El precio sigue subiendo mientras que los indicadores no apoyan esa subida. Y el RSI tampoco la apoya. Así que en gráfico mensual no se ve muy bien. No se ve muy bien el precio. Y miren de cuánto se tardó más o menos en completar, en llegar al patrón, al valle rojo. Desde que tuvimos debilidad aquí. Se tardó desde noviembre del 2021 hasta agosto del 2022. Así que aproximadamente unos 9 meses se tardó. Y todavía aquí estamos desde los altos históricos, bueno, desde aquí más o menos, desde diciembre del 2024. Solamente han pasado que unos 4 meses. Así que sin duda alguna podemos caer muchísimo más. Así que hay que tener cuidado. En un gráfico mensual no se ve muy bien, sinceramente. Divergencia bajista. Esto está confirmado. Lo podemos ver aquí. Hay que tener cuidado. Yo pienso que vamos a ver más caídas, sinceramente, en base al análisis técnico. En base a puro análisis técnico, yo pienso que vamos a ver más caídas. Y como ya vimos anteriormente, yo esperaría que esa caída no perforara la media de 55. Como lo vimos aquí. ¿Ok? Como lo vimos aquí. Aquí la perforó, pero recuperamos inmediatamente. Aquí también tocamos, subimos, tocamos, subimos. Así que eso sería lo más sano que le pudiera pasar al precio. Que tocáramos la media de 55 y para arriba de nuevo. Pero vamos a ver cómo el precio llega a esa área, porque todavía nos queda bastante desarrollo en un gráfico mensual. Por lo menos unos 6 meses más. Fácil. Así que hay que esperar y tener paciencia. Pero ya vimos que las valuaciones del SP500 están bastante caras en general. Gráficos no se ven muy bien, semanal y mensual, que son los gráficos de tendencia larga. Así que no se ve muy bien la cosa. Así que les urjo a que siempre mantengan cash en su portafolio, no lo gasten todo, filtre bien su dinero y sea cuidadoso, obviamente, con las compañías que compra. Sea cuidadoso porque yo he escuchado muchas personas ya que se han quedado sin cash con estas caídas, se han quedado sin dinero, ya no tienen dinero para comprar más. Y eso es algo que usted no se puede permitir que le suceda porque nadie sabe hasta dónde vamos a seguir cayendo. ¿Ok? Siempre tenga algo de cash, siempre. Deposite lo más que usted pueda, obviamente. No se ponga en ningún tipo de situación, obviamente, por invertir, no. Cuide de su finanza y, hey, invierta lo que usted pueda, pero con cuidado, ¿ok? Este análisis, obviamente, no es recomendación de inversión ni nada por el estilo. Yo no soy asesor financiero, así que le recomiendo que usted también haga su propio análisis y tome su decisión de inversión. Así que así es como veo el SP500. No lo veo muy bien, la verdad. Y bueno, familia, eso fue todo por el video de hoy de análisis del SP500. Yo creo que el video se fue bastante largo, pero voy a tratar de editarlo lo más corto posible. Así que si esto es algo que te gustó, por favor, destruye el botón de me gusta, suscríbete al canal y déjame saber en la cajita de comentarios qué opinas sobre el SP500 y de lo que pueda pasar de aquí a un año con el SP500 y los gráficos. Yo sé que hay muchas personas allá afuera que le encanta el análisis técnico, así que me interesaría saber lo que ustedes opinan y cuál es su análisis respecto al SP500, ¿ok? Así que sin más que decir, familia, los veo en un próximo video.